Ok, voy a compartir que es comisionamiento. Ok, ok, muy buenas noches con todos. ¿Me escuchan? Ay, ok, muy buenas noches. Eh, ya habíamos visto anteriormente acerca de algunos aspectos dosimétricos, ¿no? De los nuevos, el nuevo protocolo de la Agencia Internacional. Ahora vamos a ver acerca de las medidas iniciales que se van a incluir dentro de los sistemas de planificación. ¿Ok? Eh, todo lo que esté relacionado a las medidas dosimétricas, todos van a estar basados en los protocolos dados por la APM o protocolos dados por la Agencia Internacional. Estos protocolos, que son el 277, el 398, se usa para casos diferenciales. Claro, este ya no se usa más. Y hoy trabajamos con este 398. El nuevo protocolo lanzado por la Agencia Internacional en el 2019 es el 483, ¿no? Relacionado a lo que es campos pequeños y la definición de los campos pequeños, ya que este es un tema muy importante tanto para radiocirugía como para... Así estoy grabando, ok. Como para radiocirugía, como para casos de IMRT o BIMAT, ¿no? Entonces, ¿qué consideraciones vamos a tener en cuenta? Cuando nosotros vamos a la planificación directa o la planificación inversa, nosotros necesitamos dar informaciones de entrada al sistema de planificación a fin que los algoritmos puedan hacer el cálculo de las distribuciones de dosis y el cálculo de dosis en los puntos de interés dentro del volumen y fuera del volumen. Entonces, estas informaciones de entrada que están asociados a informaciones propios del INAC, tanto la parte geométrica como la parte dosimétrica que son los datos. Y también ya cuando nosotros vamos a comenzar a trabajar con los pacientes, necesitamos los datos propios del paciente y sobre todo las imágenes, ¿no? Hoy nos vamos a centrar en esto, que son la entrada de los datos dosimétricos, ¿no? En función a eso, el sistema de planificación va a aplicar un algoritmo que es toda la parte de cálculos de distribuciones, considerando las interacciones de la radiación con la materia, y se van a aplicar diferentes tipos de métodos, los cuales vamos a ver más adelante. ¿Ok? Aplica este sistema físico para finalmente tener los resultados. Y estos resultados tienen que ser corroborados como parte del control de calidad. Estos resultados es muy crítico, porque si nosotros no hacemos una buena lista de datos, si no hacemos una buena colecta de datos, simplemente vamos a comenzar a errar en la obtención de los PDDs, de los perfiles y los factores de campo. Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Qué consideraciones debemos tomar en cuenta de comisionamiento? Un momentito, un momentito. ¿Cómo estos datos dosimétricos están asociados? Primero a los datos que factores de rendimiento. Un momentito, un momentito. Estos datos que tenemos que ingresar, en primer lugar, son lo que tenga que ver con la calibración del equipo, ¿no? Luego,
los factores de rendimiento relativo respecto a las con referencia del sistema. Tiene que ver con la parte de las calibraciones. Luego vamos a ver cómo se comporta el haz a lo largo del eje y cómo se comporta el haz así de forma perpendicular y paralela al eje. Es decir, vamos a hacer las distribuciones o cálculos de los perfiles y los cálculos de distribuciones de dosis en el eje central. Aquí estamos hablando del PDD, ¿ok? Y aquí estamos hablando de la tasa de dosis, ¿ok? Entonces, estos datos van conectados con diferentes dosímetros. Con diferentes tipos de dosímetros que podrían ser cámaras de ionización, pueden ser diodos, pueden ser películas. De igual manera, necesitamos hacer el ingreso de los datos geométricos, como por ejemplo los tipos de localizadores. Recordemos que para casos de radiocirugía, nosotros no usamos los fiduciales puntuales. Es decir, si yo tengo al paciente acá, en casos convencionales, yo puedo generar un punto central y dos laterales. Y el cruce entre ellos va a ser en mis coordenadas el 0, 0, 0, y de ahí yo voy a hacer un desplazamiento hacia el lugar donde queremos, hacia el lugar donde queremos irradiar. ¿Ok? En este caso, en radiocirugía no usamos referenciales puntuales, usamos referenciales lineales. Referenciales lineales, por eso dice los tipos de localizadores que pueden tener en forma de o pueden tener en forma de P. ¿Ok? También llamados diferentes tipos de nombres, ¿no? Por ejemplo, nosotros usamos estos referenciales en forma de N. Nosotros tenemos que tener claro cuáles son las características, es decir, cuántos referenciales vamos a colocar. Por lo general se colocan dos laterales y un central, ¿no? Entonces, estas medidas, que significa las distancias de cada uno de estos lados, la distancia de este punto a este punto, nosotros tenemos que ingresar esos datos al planificador, ¿ok? De igual manera, los tipos de localizador, si van a estar integrados al sistema de tomografía computarizada, por ejemplo, ¿no? Los software para corrección de inclinación de las imágenes, porque puede ser que la imagen esté levemente inclinada y que el software, es decir, el sistema de planificación o un programa adicional me permita hacer ese tipo de correcciones, ¿ok? Algunos también se pueden trabajar con recursos de segmentación o fusiones de imágenes. Por ejemplo, hoy ya los planificadores tienen fusiones automáticas de imagen, ¿no? Anteriormente lo hacíamos de forma manual, era muy pesado. O algunos recursos como por ejemplo Atlas, ¿no? Que va a ayudar mucho con la definición de los puntos anatómicos para hacer las evaluaciones de los OAR, ¿no? Son algunas consideraciones. ¿Qué más? Nosotros podríamos trabajar con conos o podríamos trabajar con micromultiláminas, etc. El detalle es que si nosotros vamos a trabajar con conos, tenemos que considerar con qué conos vamos a trabajar. Por ejemplo, acá el 9, 12, 18, hasta 33. Entonces, cuando vamos a hacer el comisionamiento, estos van a ser nuestros campos de tratamiento. Entonces, tenemos que hacer la colecta de datos con cada uno de estos conos. Entonces, para saber con qué dosímetro vamos a trabajar, ¿no? Por ejemplo, aquí yo puedo trabajar con un tipo de cámara, pero quizás que esta cámara con la cual yo trabajo aquí, ¿no? No va a ser la adecuada para campos pequeños, ¿no? Por ejemplo, acá el campo es mínimo es 9. Algunos por ahí tienen el 4,5, ¿no? Pero son casos muy extremos. Entonces, en primer lugar, cuando se va a hacer el acondicionamiento del sistema adicional de radiocirugía, eh, se tiene que hacer un buen alineamiento. Por ejemplo, aquí se ha condicionado este accesorio adicional
la parte del gantry del acelerador lineal. Obviamente que para hacer estos agujeros adicionales, pues se tiene que tener la autorización y el permiso del fabricante, hay que tener mucho cuidado, porque muchas veces los aceleradores nuevos, cuando uno le hace un tipo de cambio, pierden la garantía, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Por lo general, cuando nosotros, por ejemplo, instalamos, no hacemos cambios drásticos al gantry, ¿no? Intentamos adaptar aquí, ¿no? Por ejemplo, aquí en la salida adaptamos como si fuese una cuña externa, ¿no? Y claro, con algunos pernos que tiene el propio acelerador, nosotros lo acondicionamos. ¿Okay? La mesa sí, por lo general, depende. Hay mesas en las cuales sí hemos hecho agujeros y hemos ahí fijado, pero en algunos casos hemos tenido como no se puede hacer ningún tipo de agujeros, nada, hemos tenido que mandar a hacer un acondicionamiento especial, ¿no? Aquí, ¿qué es importante? Es importantísimo conocer, ya hemos dicho las semanas anteriores, cuál es exactamente, digamos así, cuál es el desplazamiento de los electrones o el alcance de los electrones secundarios para encontrar el equilibrio electrónico, ¿no? Es justamente esto es lo que nosotros podemos obtener a través del TPR. Sabemos lo que es el TPR, es la medida a 10 y a 20 centímetros, ¿no? Sacamos el TPR y con esto nosotros tenemos idea de cuánto sería ese alcance de estos electrones, ¿no? Y de acuerdo a eso podamos definir nosotros cuál es el dosímetro adecuado. Tenemos que considerar cuáles son los tamaños de volúmenes, ya sean con conos o ya sean con multiláminas, porque en función a eso nosotros vamos a considerar qué tipo de dosímetro vamos a usar. Ya puede ser películas radiocrómicas, diamantes, diodos, cámaras. O sea, vamos a encontrar un sinnúmero de cámaras, hoy hasta las de diamante, cámaras la pinpoint, etcétera, ¿no? Las dimensiones del volumen sensible de este detector van a afectar significativamente en el ancho de las penumbras, ¿no? Aquí, en el ancho de las penumbras y del tamaño de campo. Recordemos que en campo pequeño vamos a tener la oclusión de campo, ¿no? Claro, existen hoy algunos programas que nos ayudan a hacer la corrección y el afinamiento, ¿no? Eso ya es otra cosa. Entonces, luego vamos a tener el programa, va a necesitar que ingresemos datos de porcentaje de dosis en profundidad. Pero estos porcentajes de dosis, y de acuerdo a mi experiencia, por ejemplo, siempre que hemos obtenido perfiles, factores de campo, porcentaje de dosis en profundidad, etcétera, siempre hemos corroborado con más de un dosímetro. Es decir, si lo hacemos con uso de diodos, cámaras pinpoint o películas, por ejemplo, hacemos la corroboración de todos nuestros datos con Monte Carlo, ¿no? Entonces, cuando se hace ya la última parte, que es la parte de configuración, cuando ya se hace todo el modelamiento, ¿no? Se hace la corroboración con Monte Carlo. Y es lo que dice aquí, ¿no? Los métodos de convolución se hacen usando algunos métodos adicionales, como es el caso de los Monte Carlo, porque tenemos que estar seguros los datos que estamos incluyendo dentro del planificador. Entonces, tenemos que tomar en cuenta lo que ya hemos visto en las clases anteriores. Algunos tipos de dificultades asociados a campos pequeños, por ejemplo, como es la falta de equilibrio electrónico lateral, la oclusión de la fuente o algunos problemas asociados propios al detector que nosotros tenemos que considerar. Esta falta de equilibrio electrónico me puede conllevar, como ya lo hemos visto anteriormente, a errores como por ejemplo del factor de campo, ¿no? Los factores de campo, factores que son importantísimos para el cálculo del tiempo. De igual manera, esta oclusión de fuente también, ¿no? El cruce de los campos me puede también conllevar a diferencias en los valores que voy a obtener. Y los que son asociados al detector, hemos visto también en la clase, pues solamente son consideraciones que tenemos que tomar en cuenta para la toma de datos, es decir, el comisionamiento. Es el efecto volumen, ¿no? Si yo voy a trabajar con diferentes tipos de volumen, cuál va a ser el cambio de este efecto en la colecta, por ejemplo, de mis perfiles, ¿no? Entonces, hay que considerar aquí el efecto volumen que está asociado a la cavidad de Bragg-Gray.
Este efecto volumen ha sido bastante estudiado, ¿no? Han hecho diferentes tipos de cálculos de acuerdo a las medidas, de acuerdo al volumen, han considerado aquí los diferentes factores, como tenemos aquí esta publicación, en la cual hace todo un seguimiento de cuánto influye el volumen dentro del campo de irradiación. ¿Ok? Entonces, y también hay que considerar no solamente el efecto del volumen, ¿no? El cual tiene que ser corregido, sino también la densidad con la que ese dosímetro, el dosímetro tiene y que tiene que ser corregido. Esto es importantísimo, o sea, lo que nos dice acá que nosotros tenemos que conocer el dosímetro a profundidad, su densidad, su volumen, si todo esto está adecuado para la toma de los datos, ¿ok? Efecto de densidades, que también está asociado a la densidad máxima, lo cual tiene que ser equivalente al medio. Y en este caso, como la colecta lo vamos a hacer en agua, tiene que ser, ¿no? Próximo a las densidades del agua. Ahora, podríamos también por ahí hacer alguna corroboración usando agua sólida o usando acrílicos, por ejemplo, ¿no? Se han visto aquí muchos factores, digamos aquí muchas diferencias por efectos de densidades. Bueno, hay diferencias que van a encontrar por efectos de las densidades, ¿no? Para diferentes tipos de dosímetros, como la pinpoint, las diamantes o las tipo diodo, que si se coloca que esto fuese, por ejemplo, aquí han hecho el cálculo con Monte Carlo, si esto fuese una densidad 1, miren, aquí se tendría una corrección o un resultado diferente. Entonces, ¿cómo influyen las densidades de cada uno de ellos? Miren, ve, porque cada uno tiene una densidad diferente. Por ejemplo, ¿cuál es la del diodo? No le veo aquí los puntitos. Creo que esta de acá creo que es de diodo. Está más próxima a uno, ¿no? El que está más alejado es esta, las rayitas. La pinpoint, ahí está la pinpoint, porque si se acuerdan que les comentaba que justo en la pinpoint ellos hicieron que su Z y densidad sean mucho mayores, y eso se notaba pues aquí, ¿no? Para cálculos de campos pequeños. Estos efectos de las densidades, ¿no? Como es el caso de las microcámaras, mira, detectores de bajas densidades, como son las microcámaras, pudiesen mejorarse añadiendo materiales de alta densidad. Y aquí han hecho una serie de trabajos con varios tipos de dosímetros para diferentes densidades de la PTW, X-Radin, y el IVA, etcétera, ¿no? Y se dan cuenta que los resultados son bastante variables, ¿no? Y es lo que ellos han considerado también en el protocolo 483, ¿no? Hay algunos detectores, por el contrario, y algunos detectores, las microcámaras se dice que tienen bajas densidades, y detectores de altas densidades como son los diodos y también las cámaras de diamante, ¿no? Ahí es lo contrario. Para llevarlos a la unidad, tienen que bajar la densidad alrededor del volumen sensible, ¿no? Otras consideraciones que hay que tomar en cuenta es el efecto de polaridad. Recordemos que cuando vamos a hacer las medidas con las cámaras dependen, ¿no? Si son calibradas, por ejemplo, a 400 voltios positivos, nosotros tenemos que hacer el efecto de polaridad. Voy a hacer medidas con 400 voltios positivos y negativos, ¿no? Y aquí se dan cuenta que también este estudio, publicado en el Medical Physics, comenzaron a hacer estudios de que lo que nosotros aplicamos para casos convencionales, y hemos visto en las clases anteriores, no funcionaba, ¿no? Entonces, para voltajes nominales, donde las cámaras son calibradas, que está alrededor de 400 voltios positivos, se puede presentar un exceso de colecta de cargas, ¿no? Por la multiplicación en el interior. Recordemos que en el interior hay gas, ¿no? Y este gas es justamente para la producción y colecta de los iones. Y se han percatado que para campos pequeños simplemente no existe una linealidad. Entonces, el método que nosotros aplicamos de los 2 voltajes para referencial no va a poder ser aplicado. ¿Ok? Entonces ahí tenemos que hacer también una corrección. Otros problemas también es la dependencia con la tasa de dosis, ¿no? Entonces aquí también hay que considerar, porque cada vez nosotros trabajamos con tasas de dosis diferentes. Antes era 80, 140, 300, 400 centígrados por unidad de monitor. Hoy están en 1000, 2000, 3000 centígrados por unidad de monitor, y eso también hay que considerarlo. De igual manera, también en las respuestas con relación, bueno, aquí hacen otra vez la evaluación de las tensiones por polaridad, ¿no? ¿Se acuerdan las de recombinación?
¿no? Tanto de polaridad como las de recombinación van a tener diferentes efectos, ¿no? Tanto para casos de aceleradores con y sin cuñas, sin flat, ¿no? Sin filtro aplanador, perdón. Dependencias con las tasas de dosis. Aquí también han hecho evaluaciones con diferentes tipos de dosímetros, casos de diodos, por ejemplo, para casos de diferentes tasas de dosis. Y vemos que hay respuestas bastante diferentes, ¿no? Entonces, todo esto, todo lo que siempre se repite, que es parte del concepto de campo pequeño, que son las consideraciones para los dosímetros, nosotros tenemos que considerarlo previo al comisionamiento. Conocer el dosímetro, evaluar su volumen, evaluar los efectos de la densidad, conocer el detector para saber la densidad, los materiales, si están adecuados con el medio con el cual vamos a hacer la colecta de los datos, los efectos de polaridad, de recombinación, de tasa de dosis, etcétera. ¿Ok? ¿Qué más tenemos que considerar? ¿No? En primer lugar, también considerar el posicionamiento de la cámara, es decir, tengo que conocer de la cámara de ionización dónde está localizado su punto efectivo, ¿no? Entonces tengo los manuales, de igual manera, en el 398 o en el 483 nos van a indicar para hacer el posicionamiento, ¿no? Por lo general es la mitad, ¿no? Y sobre todo, esto es este punto efectivo, no lo tengo aquí la foto, no lo he puesto. Este punto efectivo es crítico porque, sobre todo porque estoy haciendo medidas de altas resoluciones, entonces tenemos que tener mucho cuidado con el posicionamiento. Posicionamiento de campo y el de referencia. El de campo es el que va a hacer la colecta de datos, está aquí. Y hay que considerar también que no esté muy próximo a la parte metálica, por ejemplo aquí, ¿no? Aquí puede haber metal y yo de repente aproximo mucho la cámara a esta zona y puede haber una retrodispersión, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. También hay que ver el alineamiento. La cámara no puede estar en esta posición o en una posición así. Por eso es que primero se hacen las primeras medidas de evaluación, corrección, de linealidad, etc. Entonces aquí vamos a tener el detector de campo y el detector de referencia, ¿no? Que se coloca, ahora vamos a ver aquí en el video, que se coloca justo fuera del campo para poder evaluar la transmisión, ¿no? Orientaciones de las cámaras y los diodos. Son recomendaciones dadas por la agencia internacional. Por ejemplo, si nosotros vamos a hacer cálculos con cámara, mejor dicho, medidas con cámara, estas posiciones son las adecuadas, ¿no? O sea, yo puedo hacer el scan de forma paralela a las, ¿ok? De igual manera también con el caso de los diodos, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Por ejemplo, aquí no recomiendan para hacer también medidas en esta posición, pero no recomiendan para hacer casos de perfil. O sea, yo puedo hacer medidas hacia arriba y hacia abajo en esta posición, pero no recomiendan hacer este tipo de medidas, es decir, por ejemplo, perfiles o el scan en esta dirección, ¿no? De igual manera, pero acá, por ejemplo, en el caso de diodos, recomiendan que se haga más en esta posición, tanto para, por ejemplo, para casos de scan, ¿no? Y no recomiendan usar esto en esta posición, el diodo, ni para PDDs ni para perfiles, ¿no? El diodo recomienda más solo en esta posición, mientras que cámara sí lo puedo poner aquí y en esta posición para PDDs, pero no puedo colocarlos para casos de perfiles. Entonces, todo eso tenemos que considerarlo. Entonces, vemos aquí que ¿no? Estamos colocando la posición de la cámara de forma paralela a considerando las recomendaciones que nos hace la agencia internacional, ¿no? Y aquí tenemos, mire, ¿ves? La cámara de forma paralela y el diodo que está colocado de forma perpendicular a ¿no? Tanto cámara como diodo. ¿Esto qué significa? Que nosotros colocamos en esta posición la cámara de forma paralela, vamos a minimizar el efecto de radiación del cable, ¿no? Y del vástago donde está posicionada la cámara. Es una irradiación frontal que me ayuda a minimizar ese tipo de irradiación, tanto para diodo cuanto para cámara. Entonces, aquí tenemos una tabla de resumen, digamos, por tipo de detector y la referencia del detector, ¿no? O sea, vamos a colocar en forma axial
Y para, por ejemplo, para cuando vamos a hacer las medidas de referencia, es decir, cuando vamos a hacer la calibración, nos dicen que debemos de colocar el eje axial, ¿no? Es decir, puedo colocarlo de esta manera, ¿ok? Para hacer la calibración. Y de forma paralela, en esta posición, si vamos a hacer medidas de PDD o de TPR, por ejemplo, ¿no? Y para cuestiones de perfiles, aquí sí me dicen que debería de ser de forma paralela para estas clases de dosímetros y de forma perpendicular para estos otros, diamante o la cámara de ionización líquida y las radiocrómicas, ¿no? Y de igual manera aquí los factores de campo, ¿no? Todos de forma paralela, de forma paralela para poder, en estos casos, ¿no? Para poder obtener los factores de campo. Pero las películas radiocrómicas de forma perpendicular. Claro, yo coloco la película así e irradio acá, ¿no? Por eso dice de forma perpendicular, tanto para factores de campo, cuanto para perfiles. Para PDD no es recomendado, pero existen, pero existen publicaciones, es más, se usa. No exactamente para calcular, para obtener, mejor dicho, los datos directos a ser usados, pero sí para hacer una verificación de mis datos. O sea, yo hice las verificaciones con las cámaras de ionización. Perdón. Yo hice las verificaciones, hice las colecta de datos con la cámara de ionización y verifiqué con las películas, ¿no? Hice la verificación con las películas. No es recomendado para hacer películas directas. Por aquí tengo un caso de películas que les iba a mostrar, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿no? Se coloca este dispositivo, colocan la película, claro que tiene que estar totalmente perpendicular, centrado a y se hacen las irradiaciones y se tiene una buena colecta de datos. No es recomendado para hacer medidas directas, pero sí se puede recomendar porque hay una complicación en el posicionamiento de la película, pero sí para hacer las verificaciones de los haces, ¿no? Esto se usa bastante, nosotros lo hemos usado bastante. ¿Ok? Entonces ya hemos visto que el efecto de las orientaciones de los diodos, por ejemplo, puede encontrarse diferentes tipos de medida, ¿no? Se han encontrado aquí cuando se trabaja con orientaciones, por ejemplo, 1, 2 y 3, se encuentran diferencias hasta de un 18, 15 y 12%, que es un trabajo que hicieron en 1994, imagínense, ¿no? Entonces hay que por eso siempre seguir estas recomendaciones, que es básico para hacer la colecta de datos. Escaneo, ya hemos dicho, los escaneos, es importante el empleo de las cámaras de referencia que pueden introducir ruido por interferencia de las y por irradiación parcial. Ahora vamos a ver cómo se coloca. Posicionamiento y orientación de la cámara de ionización, ya lo hemos visto anteriormente, y posicionamiento de la cámara de campo y de referencia. Las cámaras, por lo general, se colocan aquí en una esquina a fin de que se pueda, digamos, hacer una homogeneidad, tener una idea de cuán homogéneo está la dosis en estos puntos, ¿no? Y la otra cámara se coloca aquí en el centro, ¿ya? Vamos a ver este video acá de cómo se posiciona. Cómo se hace el posicionamiento de la cámara. No he tenido tiempo para bajarlo. De energía con la cual estemos trabajando, vamos a tener, por supuesto, diferentes tipos de profundidades o de lo que nosotros denominamos. Voy a poner un poquito más atrás. Recomendación muy particular es a que hagamos una valoración también y en relación a giro de lo que es el sistema de referencia, por supuesto, establecemos evidentemente también lo que es la valoración del isocentro. Lo medimos justamente con una vara que está configurada para cada uno de los aceleradores de manera tal de evaluar luego el giro de la camilla con respecto al giro del gantry, ¿sí? Y ese isocentro o ese centro de giro en donde se correlacionan estas áreas tiene que, por supuesto, coincidir y mantenerse, ¿no? Muy importante este tipo de pruebas, sobre todo
siempre para cualquier equipo acelerador lineal, pero evidentemente cuando hacemos IMRT, BIMAT, cuando hacemos radiocirugía, evidentemente fundamental, ¿sí? Por lo cual siempre antes de cualquiera de las radiocirugías, por ejemplo, realizamos una valoración o una prueba justamente de este isocentro, ¿no? De manera tal de verificar y garantizar que no haya habido ningún tipo de alteración, ¿no? Durante el día de trabajo. Luego, normalmente, digamos, el tema de las pruebas pueden comenzar por cualquier lado. Yo siempre recomiendo, bueno, ir saliendo primero de lo mecánico, porque lo mecánico me puede afectar también. Ustedes verán allá el tema de los láser, ¿sí? Vamos a apuntar aquí, ahí. Justamente ahí tenemos los láser, de igual manera también en techo, de manera tal de tener la visión completa y poder establecer nuestro sistema de referencia sobre el paciente. Evidentemente tenemos que hacer un ajuste de ese láser y garantizar de que el láser esté funcionando propiamente, que también me tiene que coincidir con la retícula que tiene el colimador, y de esa manera cuando ya posiciono mi Water Phantom estoy 100% seguro que nos encontramos en el punto adecuado de medición. Una vez superado entonces el tema de láser, el tema de colimador, gantry y camilla, pasamos entonces al iView, ¿sí? Al portal, digamos, que utilizamos para el tema de visualización, es decir, el equipo o el detector que usamos para poder observar nuestras imágenes, ¿sí? En este momento obviamente está replegado porque tenemos el Water Phantom en su ubicación, pero que con este detector nos permite justamente hacer la valoración adecuada de nuestra imagen de nuestros pacientes del día a día, ¿no? Y de esa manera verificar que cualquier tipo de movimiento que haya tenido nuestro paciente efectivamente se pueda mover y adecuar a lo que hemos planificado. Finalmente llegamos entonces a la tercera área, que es obviamente la más compleja y la que más tiempo necesita que invirtamos, y tiene que ver justamente con el ámbito dosimétrico. Antes que cualquiera de estos aspectos, obviamente siempre mi recomendación muy particular es a que hagamos una valoración también, ¿sí? De lo que es el campo luminoso versus el haz de radiación. Para ello, por supuesto, podemos valernos de las películas radiocrómicas y de esa manera tener una valoración de medición a un tamaño de campo específico, a una distancia específica, y de esa manera entonces certificar o verificar que ese tamaño de campo a esa distancia efectivamente sea la adecuada, la que hemos organizado. Una vez que tengamos esto, pasamos por supuesto a la colocación de lo que es nuestro Water Phantom, a ubicar nuestra cámara de referencia y nuestra cámara de medida, pero mucha atención con esto. Antes de realizar cualquier medida, siempre por favor hagan la revisión del centro de radiación. ¿Qué ocurre? Siempre ese center check que nos permite, bueno, en este caso nosotros pues trabajamos con PTW. Sobre todo en casos de campos pequeños, el mal centrado puede llevar errores bastante grandes. Entonces, por eso les decía que siempre se hace medidas de verificación de centro, ¿no? Primero hago una corrida de un campo el más grande que pueda, ¿no? Para saber si la cámara está alineado, porque puede ser que la cámara hacia un lado está 1 milímetro más, 2 milímetros más, y al otro lado está 2 milímetros menos, ¿me entiende? Entonces, hago una corrida y observo en los perfiles de dosis, y hago las verificaciones de homogeneidad, planicidad, ok, está bien. De igual manera, hago una verificación de PDD, ¿no? Un campo de referencia, y corroboro con los datos de referencia que ya tengo, ¿no? Para un campo, puedo hacer un campo de 10 por 10, digamos. Entonces, el centrado, como dice aquí mi colega, es bastante crítico. Pero igual, ese chequeo del centro, digamos, del haz de radiación es fundamental, porque pudiéramos tener 0.5 grados de angulación muy leve que no lo detecta nuestro nivel. Si pudiéramos tener un pequeño desplazamiento 0.1 en alguna de las direcciones, a pesar de que hayamos colocado nuestra cámara de posición para medir en la posición adecuada, entonces esto nos puede perjudicar. Fíjense que si yo tengo la cámara un poco hacia la derecha, un poco hacia la izquierda, un poco torcida, eso va a generar un tema de, digamos, errores o posibilidades de errores a la hora de evaluar lo que es planitud, simetría, ¿sí? O por supuesto también, dependiendo de la angulación, obviamente el tema de la energía. Entonces, bien importante
que a la hora de, antes de realizar las pruebas o las valoraciones dosimétricas, procedamos entonces a realizar el denominado center check. Una vez que hemos terminado con este center check, es decir, que hemos garantizado 100% que la posición de mi detector está ubicado en el centro del haz de radiación, entonces allí sí procedemos, y siempre la recomendación es a que tengamos un campo de referencia. En este caso, por ejemplo, SSD 100 tiene un campo de referencia 10×10 y haces un PDD inicialmente. El PDD es la dosis justamente que nosotros vamos a poder considerar, o la valoración de dosis que vamos a poder considerar en función de la profundidad, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? En ese momento lo que está pasando es que vamos a tener nuestra cámara. Esta cámara va a desplazarse hacia la posición más inferior, y esto va a permitir entonces que vaya subiendo y que vaya tomando, mientras estamos haciendo el disparo, vaya tomando nota de la cantidad efectivamente, digamos, de porcentaje de dosis que vamos a estar recibiendo. ¿Qué pasa? Y que es importante tener en consideración cuando estamos haciendo esa primera valoración en el caso de fotones. Bueno, justamente vamos a poder ver ahorita, ya ahorita vamos a ir haciendo parte de esa medición, justamente el tema de lo que tiene que ver con ese porcentaje que vamos a conseguir. Yo ahorita voy a compartir con ustedes, la voy a compartir acá, una curva normal de PDD, de manera tal de que después podamos ir comparando. Okay. Fíjense ustedes, voy a abrirla aquí de manera tal de que la puedan ver ustedes allí y ya después. Fíjense ustedes acá. Vamos a guardarlo aquí y así podemos ir viendo. Okay. Y ya vamos a compartir. Para que la puedan ver acá. Acá a tener justamente un crecimiento, ¿sí? Si lo vamos viendo desde aquí abajito hacia arriba, lo vamos a ir viendo como un crecimiento exponencial, ¿sí? En la medida en la cual va subiendo la cámara, va obteniendo mayor cantidad de porcentaje de dosis, pero fíjense que hay un pico, ¿sí? Y ese pico no ocurre en la superficie, es decir, hay una distancia, una profundidad en donde yo tengo el 100% de la dosis. Por eso es que hablamos de ese porcentaje de dosis en profundidad. De esa manera, ese 100% de dosis justamente corresponde a la dosis máxima, a la distancia o a la profundidad en donde entregamos el 100% de la energía a nuestro paciente o al campo que nosotros hemos planificado. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros tenemos, dependiendo del tipo de energía con la cual estemos trabajando, vamos a tener, por supuesto, diferentes tipos de profundidades, o de lo que nosotros denominamos distancia máxima o Dmax. Ese Dmax es donde nosotros entonces vamos a tener ese máximo, ese pico máximo de valoración en el caso de nuestra curva, ¿sí? Luego de eso, fíjense ustedes que ya comienza, digamos, en ese pico del 100%, y luego comienza a decaer, y comienza ese proceso de decaimiento conforme ya se acerca, digamos, en términos porcentuales a lo que es la superficie, ¿no? Entonces, fíjense ustedes lo particular de las curvas. Esto es súper importante de entender, que las curvas de PDD tienen este determinado tipo de forma, de manera tal de saber ya de primera mano, bueno, qué tan desviado pudieran estar las medidas que yo pudiera estar obteniendo justamente de esa valoración inicial, ¿no? Entonces, importante, por supuesto, sí considerar ese factor dentro de la curva de isodosis. Luego, un aspecto también no menos, digamos, igual de importante, tiene que ver justamente con la escogencia, ¿sí?, que vamos a realizar de lo que sería nuestro detector, ¿sí? Y fíjense ustedes que en este caso, cuando nosotros estamos hablando de detectores, por ejemplo, en el caso
de radioterapia. Obviamente es muy importante considerar que los detectores no son iguales o no los vamos a ver como los detectores que esperaríamos ver en el caso de radiodiagnóstico, ¿sí? Entonces, cuando nosotros justamente nos referimos a que vamos a evaluar o que vamos a ver el tipo de cámaras, son cámaras, ¿sí?, de esta característica. Fíjense ustedes, por ejemplo, en este caso, ¿sí?, las cámaras semiflex, ahí vamos a tener diferentes, la microchamber, después vamos a tener el tema de la plano paralela, dependiendo si lo vamos a utilizar para el caso de electrones, por ejemplo. Es decir, vamos a tener cámaras de ionización que nos van a permitir justamente medir o evaluar las ionizaciones que van a producirse en la interacción de los fotones con la materia. Es muy importante siempre, ¿sí?, la consideración o el aspecto fundamental de qué es lo que nosotros estamos midiendo. Y parte de esa consideración que ustedes observan acá, fíjense ustedes, aquí tenemos una especie de capuchón, ¿sí? ¿Qué ocurre? Por un lado nos permite con esto, fíjense que tiene una rayita negra, de igual forma por este lado tiene un puntico, y nos permite ubicar o centrar nuestra cámara en la posición, verificar la posición en donde vamos a ubicarla dentro del Water Phantom. Pero antes de eso ya nosotros también tenemos justamente un tipo de equipamiento, ¿sí? Y precisamente ese tipo de equipamiento son este tipo de dispositivos, muy sencillos, muy pocas veces lo utilizan. Fíjense que la facilidad que tenemos acá para colocar el haz de láser justamente entre las líneas negras en cada uno de los ejes, colocamos nuestro equipo, justamente garantizamos el toque de esta pequeñita, vamos a ver allí, pirámide con respecto al agua, de manera tal de que sabemos que esa es la posición adecuada. Retiramos colocamos nuestra cámara, verificamos y por supuesto constatamos ese factor. A la hora de medir en agua, evidentemente yo debo retirar este capuchón del agua, ¿no? Porque si no voy entonces a tener una medida que está falseada. Por el contrario, en el caso de la cámara de referencia, ¿sí?, ya ustedes verán a continuación, fíjense ustedes que en el caso de la cámara de referencia, sí mantenemos, ¿sí?, este primer capuchoncito acá, de manera tal de garantizar o asegurar justamente la... Eso es importantísimo porque siempre las medidas vamos a hacerlo pasado a la región de build-up, ¿no? Para la obtención del equilibrio electrónico. Entonces se puede hacer usando la caperuza que vemos ahí o el capuchón, que ya viene con las cámaras de ionización, pero también no quita que nosotros podamos construir. Por ejemplo, en varias oportunidades nosotros hemos construido de otros materiales equivalentes, ¿no?, a la región de build-up. Equivalencia, ¿sí?, a lo que pudiese ser el agua, y de esa manera, digamos, pudiéramos entonces tener una real medición del punto de vista de lo que sería la referencia, ¿no?, en ese caso. Fíjense ustedes que aquí no se trata, y esto es muy importante, siempre lo digo, no se trata de tomar atajos, ¿no? En el caso de el radiodiagnóstico, la medicina nuclear y la radioterapia, en cualquiera de las áreas, lo importante es que dediquemos el tiempo adecuado para realizar las pruebas de garantía de calidad, bien sea las de aceptación, los controles de calidad diarios, semanales, mensuales, semestrales, anuales. Es importantísimo que entendamos la enorme responsabilidad que hay sobre nuestros hombros y que por supuesto nos obliga entonces evidentemente a realizar las cosas de la manera adecuada, ¿sí? Para ello voy entonces, bueno, ya aquí he colocado justamente las cámaras, la cámara de referencia, un poco para ir adelantando o ir ganando un poco de tiempo, ¿sí? Luego tenemos por supuesto lo que tiene que ver con la colocación de nuestra cámara, justamente la que vamos a colocar al nivel de lo que sería justamente nuestro nivel de valoración o de medición, ¿sí? Y quiero justamente que veamos algunos casos. Vamos a ver
primera parte de los factores que siempre son importantes a considerar a la hora de realizar las mediciones. ¿Sí? Fíjense ustedes que tenemos un sistema automatizado, ¿sí? Todos los equipos, en donde vamos a tener el desplazamiento justamente de la ubicación en donde vamos a colocar nuestra cámara. ¿Sí? Para ello obviamente tenemos que tener ya todo listo en función del soporte que vamos a estar utilizando, así como los parámetros de posicionamiento y aseguramiento que vamos a ir requiriendo a lo largo de la valoración. ¿Sí? Una vez, esto también siempre es súper importante, una vez que ya hemos realizado, permítanme aquí, estamos aquí en producción, ¿no? En producción, ahí está. Una vez que ya hemos realizado justamente lo que les comentaba en términos del posicionamiento, de la garantía o de la seguridad que vamos a obtener a la hora de posicionar de manera adecuada nuestro aspecto de medición, bueno, tenemos entonces que proceder a la colocación de la cámara, ¿sí? Recuerden ustedes, por supuesto, el término o el caso de evaluar o de considerar evidentemente todo lo que tiene que ver con los aspectos desde el punto de vista de valoración y análisis, por supuesto, de lo que tiene que ver con el centrado de la irradiación. Ya vamos a ver qué ocurre si no consideramos esos aspectos como parte de lo fundamental que lo vamos a ver. Depende mucho también del sistema con el que trabajamos. Algunos tienen centrado automático y aún así lo tuviese, igual tenemos que hacer la doble verificación. Algunos sí tienen el centrado manual. Otra cosa también es el alineamiento de la cuba. Eso es importantísimo. Y también vamos a aprovechar de ver qué ocurre cuando efectivamente no tomamos en consideración, por ejemplo, los aspectos críticos de dicho posicionamiento, ¿no? Y de esa manera vamos entonces sí a evaluar y asegurar qué es lo que está ocurriendo, cuáles podrían ser parte de las cosas que podrían estar ocurriendo dentro de esa evaluación. Bien, permítanme, vamos a aquí apagar la luz un momentico de manera tal de que puedan ustedes observar y analizar. Apago la luz para hacer el alineamiento del campo con la retícula. Tiene que calzar en el centro del volumen efectivo de la cámara. ¿Qué ocurre? Vamos a ver un poco algunas cosas. ¿Sí? Aquí tenemos la ubicación de nuestra cámara, pero si ustedes observan acá, se darán cuenta que, por ejemplo, el láser no está ubicado en la posición correcta de lo que tendría que ser nuestra referencia para medición. Recuerden que para medir tenemos una sección eficaz adecuada en la cual tenemos que garantizar que eso ocurra. Entonces, bueno, para ello tenemos justamente nuestro control que nos permite desplazar en cualquiera de las direcciones y sentidos y de esa manera asegurar, ¿sí?, que podamos estar entonces en ese centro. ¿Sí? Esto se puede mover más lento o más rápido. Una vez que ya hemos llegado a nuestra posición, la neteamos como 0 y por supuesto tenemos entonces que seguir revisando en cada una de los ejes, en cada una de las direcciones. ¿Sí? Esto obviamente, un poco lo que les comento, por supuesto que acá lo estoy haciendo de manera bastante académica, ¿sí?, para que podamos ir viendo un poco los pasos naturales dentro de lo que sería esa revisión. Sin embargo, obviamente siempre mi recomendación es que lo hagamos con la suficiente calma, ¿sí? Normalmente yo siempre digo, bueno, nosotros los físicos
somos los que trabajamos tras bastidores, pero que adicionalmente somos aquellos que fines de semana, los días ya cuando ya todo el mundo se va, es cuando uno empieza tranquilamente a poder trabajar y asegurar efectivamente que estamos midiendo adecuadamente nuestra posición, ¿sí? Una vez que hemos definido o que hemos conseguido justamente la posición que consideramos como nuestro cero de referencia, la establecemos como referencia de manera tal de que ya esté neteado, que ya se haya posicionado en una determinada ubicación. Ahora fíjense ustedes, y esto también es muy importante, ¿sí? Para aquellas personas que nos están acompañando, vamos a desplazar un poquitico ahorita la cámara. ¿Qué ocurre? ¿Qué está pasando acá? Si nosotros no prestamos atención, si no nos damos cuenta, pudiéramos estar colocando toda esta historia, pero no hemos considerado un punto muy importante y tiene que ver con la distancia. Entonces siempre es importante que tengamos nuestro valor de referencia, ¿sí? En nuestro caso vamos a hacer estas mediciones justamente a una distancia de 100 centímetros y esto nos va a permitir justamente analizar. Recordemos que por lo general las medidas las vamos a hacer a un SSD de 100 centímetros, distancia desde la fuente hasta la superficie. Eso también tenemos que hacer doble chequeo, que puede ser a través de la regla digital, lo cual vamos a ver los numeritos, lo vamos a ver ahora, y también si tuviese el mecánico, sobre todo los variant, te dan los mecánicos, que uno coloca como una especie de imán y la punta llega al filo de la superficie del agua, ¿no? Es una forma de verificación. Y llevar, ahora sí, al ámbito ya de medida. Pero ahí lo vamos a poder ver. Ligeramente ahí vemos los números, lo que pasa es que bueno, con el tema del brillo del monitor, actualmente nos conseguimos a 100 y tantos centímetros, por lo cual tenemos entonces que proceder justamente a subir nuestro Water Phantom de manera tal de que podamos tener esa valoración de la manera más apropiada posible, que podamos llegar entonces sí a nuestra posición. Ya una vez que hemos llegado a los 100 centímetros, ¿sí? Entonces ahora sí, posicionamos, estamos seguros, ya tenemos distancia a la superficie de 100 centímetros, luego entonces ahora sí nos vamos a nuestra referencia, ¿sí? Y volvemos nuevamente a evaluar que el láser coincida con el punto de referencia. De igual manera el puntico que veíamos allí tiene que estar mitad de un lado, mitad del otro, así que bueno, es parte de las consideraciones que tenemos. Una vez que ya hayamos colocado suficientemente bien ya nuestro equipo, entonces tenemos que proceder a hacer el centrado. Pero fíjense ustedes, y por eso es que aquí hay tantos, pero tantos detalles que son muy, pero muy importantes. Fíjense que aquí está conmigo la unidad de control, y esta unidad de control provee energía justamente a nuestro Water Phantom y permite que haya desplazamiento cuando yo mueva las cosas desde allá. Y por otro lado tenemos justamente todo lo que tiene que ver con el tándem, que es justamente la que le entrega voltaje a las cámaras de ionización. Dependiendo de la cámara de ionización, de cómo haya sido calibrada, del tipo de cámara que vayamos a estar utilizando, tendremos determinados voltajes. Y eso dependerá de cómo hayan sido calibrados, bajo qué esquema, qué tipo de cámara con la cual vamos a trabajar. Fíjense, por aquí tenemos la micro chamber, también por allí tenemos la pinpoint. Tenemos, obviamente, dependiendo de lo que vayamos a hacer, de lo que vayamos a medir, con qué vayamos a trabajar, ¿sí? De igual manera, por ejemplo, la plano paralela para el caso de electrones. ¿Sí? Así que bueno, súper interesante obviamente toda esta área. Creo que todas las áreas son, de verdad que son súper apasionantes. Pero bueno, aquí en el caso particular de radioterapia, fíjense ustedes la cantidad, el nivel de detalle que tenemos a bien proseguir, ¿sí? Para su valoración.
Ok, una vez que ya hemos colocado todo esto, ¿sí? Ustedes se preguntarán, bueno, ay, ¿cómo, por dónde miden? ¿Qué es lo que ocurre? Si no estuvieron presentes en nuestro canal de Instagram, si no nos vieron en Instagram cuando estaba yo realizando el pase de los cables, en este caso particular los cables, sí, pero bien estables comparado con Case, parte de las medidas que os resulten. Okay. Hablamos del servicio y obviamente con el módulo que tenemos allá adentro en nuestra unidad con nuestro equipamiento. Las medidas se puede hacer desde adentro, lo cual no es recomendable porque hay que estar entrando, saliendo, ¿no? Las medidas las podemos hacer, la colecta desde afuera. Vamos a ver aquí que va a activarlo para comenzar a hacer la obtención de los PDDs y de los perfiles. Solo esto, a ver, y luego va a comenzar a disparar. Comenzamos también a medir por acá, ¿sí? De manera tal entonces de que nosotros podamos tener justamente esa confirmación y esa valoración adecuada de lo que está ocurriendo, ¿sí? A la hora de realizar nuestros disparos. Fíjense ustedes. Ahora vamos aquí a que puedan compartir y puedan ver. Vamos a verlo aquí, pantalla completa. Ok, y aquí vamos a empezar a ver cómo se va formando la curva. Fíjense ustedes el 0 point a 5 milímetros, a 10 milímetros y la inclinación que pudiera tener el campo. Fíjense ustedes, ya aquí comenzamos a ver entonces ya el desarrollo de lo que sería ya nuestra función, ¿sí? Fíjense que en paralelo, mientras estamos ahí ejerciendo el disparo, también podemos estar viendo acá, ¿sí? Que hay desplazamiento de nuestra cámara. Y por otro lado, también lo que quería que vieran es, fíjense ustedes la temperatura. Pasamos de 28 grados centígrados, ya estamos en 29, 25, ¿sí? Con apenas 400, casi 500 unidades de monitor, lo cual nos quiere decir que evidentemente se está calentando, ¿no? Sabemos muy bien, en el momento en el cual estamos haciendo movimiento del equipo, hay calentamiento, pero en el momento en el cual comenzamos a realizar disparo y disparo, por supuesto vamos a calentar mucho más el agua. Se requieren de unas especificaciones en términos de entrada de agua, de que el chiller se mantenga, de que tenga una doble entrada en caso de que haya algún tipo de desperfecto, nosotros podamos justamente tener la valoración apropiada. ¿Sí? Fíjense ustedes, aquí evaluamos en dos direcciones. Sí, aquí es otro punto importante. Tenemos que hacer la valoración en términos del eje, digamos, lateral, ¿sí? Y después el otro, el de un target, en este eje longitudinal, de manera tal de ver a las dos profundidades y en los dos ejes cuál es el grado o la magnitud que pudiéramos llegar a tener de desviación, ¿sí? En este caso, yo me voy a quedar un poquito corto con las 1000 unidades monitor. Como les comentaba, el control T, como dice el reset motor, no lo volví a colocar y se va a parar, ¿no? Cuando disparemos 1000, pum, ahí se para ya automáticamente. Y fíjense ustedes que en el momento en el cual ya se para, se va a cero y perjudico la imagen, ¿no? Que era un poco lo que quería mostrarles. Pero fíjense que, si bien es cierto, esta medida del azul no la puedo considerar como una medida real a la hora de hacer esa valoración, obviamente ya aquí me afectó lo que tiene que ver con la inclinación del asto, ya obviamente está muy afectada, con lo cual no me sirve para evaluar. Entonces, siempre recordar que obviamente si voy a estar haciendo disparos continuos, disparos que ameritan, o medidas, perdón, que ameritan un disparo largo, obviamente tengo que irme siempre a la modalidad del control T. ¿Qué significa este control T? Significa sencillamente que yo voy a quitar los interlock. Hay un interlock justamente que a las 1000 unidades de monitor debe parar, de manera tal de evitar de que pudiésemos estar que estuviésemos exponiendo algo o alguien por demasiado tiempo, ¿no? Entonces por eso es que tenemos esas 990.000 unidades de monitor como límite allí de dosis en este equipo. Entonces bueno, una vez que quitamos justamente esa limitación, entonces ahora sí podemos nuevamente confirmar. ¿Sí? Una vez que hemos confirmado, fíjense cómo muy rápidamente la temperatura vuelve a bajar, ¿no? Estamos ahorita en 28.47, 28.32, por allí va más o menos. ¿Sí? Comenzamos con el disparo y
comienza nuevamente un poco, sube y baja en la medida en la cual va llegando el agua fría, y ahí se le está pidiendo nuevamente el agua y vamos entonces nuevamente a borrar en este caso y vamos a empezar nuevamente otro ciclo de lectura, ¿sí? Una vez que tengamos claridad o claro ya este ciclo de lectura, entonces ya hacemos este center check. Él va a hacer un ajuste en términos de cuál es el centro real que pudiéramos estar fallando en esos milímetros, ¿sí? Y una vez que hemos ajustado esto, entonces procedemos a la valoración del PDD y luego a lo que nosotros denominamos los profiles o los perfiles. Los perfiles de dosis nos permiten evaluar a diferentes tamaños de campo, a diferentes profundidades. Sí, por un lado el tamaño de campo que de verdad se adecue a las especificaciones que queremos, pero por otro lado nos permiten evaluar lo que es la planitud y la simetría. ¿Qué ocurre? Recuerden que el acelerador lineal no es más que un montón de electrones que son deflectados, dependiendo si es barion o electra, serán deflectados de una manera o de otra, pero en cualquier caso, una vez que son deflectados, ¿sí? Debido a un campo magnético allí, unos imanes, chocan contra un blanco y cuando chocan contra ese blanco, justamente generan rayos X de alta energía. Tengo un filtro aplanador, ese filtro aplanador me garantiza entonces la homogeneidad del haz de radiación y esa homogeneidad lo que busco es que sea lo suficientemente parejo, es decir, que el haz de radiación sea de la derecha, sea en el centro, sea a la izquierda, sea exactamente igual. ¿Sí? Recuerden que los electrones al tener masa y carga van a una determinada posición, van ahora a expulsar rayos X y yo lo que busco con ese filtro aplanador, que tiene a pesar de que se llame filtro aplanador, no es plano, tiene una cierta angulación tipo pirámide, de manera tal de frenar los fotones que vienen en el centro, de dejar pasar mejor los de los lados y de esa manera cuando salen de manera simétrica. ¿Qué ocurre? Y esto es súper, súper interesante, ¿no? Cuando la primera vez, digamos hace muchos años, cuando tuve la oportunidad de trabajar de la mano de un grupo de ingenieros para la parte de Electa, obviamente el tema está en que cómo ajusto yo esto. Bueno, sí, y por eso es que es importante saber cómo funciona. Si estos electrones vienen con un ángulo de incidencia diferente, obviamente entonces yo tengo que ajustar que esa velocidad, que ese ángulo con el cual chocan los electrones sea el más apropiado. Entonces, dependiendo de cómo esté ese patrón o esa curva, bueno, yo tendré que hacer un ajuste en varios de los términos, pero siempre considerando dentro del cañón acelerador yo tengo dos grupos de imanes, unos que están así y unos que están así, de manera tal de que los electrones yo los pueda desplazar en esta dirección o los pueda desplazar en esta dirección. Entonces lo que buscamos justamente con adecuar o calibrar, ajustar esos parámetros es que yo tenga los valores de planitud y de simetría de la manera apropiada, ¿no? Entonces de esa manera es como trabajamos, ¿no? Por eso es que ustedes nos ven, bueno, sí, es que está el físico trabajando con el ingeniero y tal, y oye, pero si eran nada más 6 medidas, ¿qué tanto tardan? Sí, es que esas 6 medidas eran de verificación, pero tienes que ir haciendo ajustes, corrigiendo, haciendo ajustes, corrigiendo, y eso obliga, obviamente, a que tengamos necesariamente que evaluar, ¿no? Justamente qué es lo que va a ocurrir, ¿no? Desde el punto de vista de corregir. Muy bien, entonces es importantísimo lo que comenta, es el alineamiento, la verificación, si todo está, si todo está correcto. Es decir, el alineamiento desde si el fantoma, por ejemplo, está posicionado de forma correcta. Es por eso que hoy los fantomas ya permiten que, que podamos hacer el alineamiento, ¿no? Existen diferentes tipos de correcciones de las angulaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque yo necesito que la cámara haga lecturas alineadas. Por eso es que él comenta que una de las primeras lecturas, y es verdad, uno tiene que hacer los perfiles. Y tenemos que hacer medidas aquí de homogeneidad, ¿no? Y medidas de planicidad, ¿no? Hago medidas para saber si está todo correcto. Tengo que identificar el centro para saber si está realmente el detector, la cámara está totalmente centrada, ¿ok? Entonces, nosotros estamos hablando de radiocirugía. Y en radiocirugía trabajamos con incertidumbres muy cortos.
trabajamos con incertidumbres bastante cortas, ¿no? Por ejemplo, de 1 milímetro, el alineamiento del isocentro también estamos de 1 milímetro. Ya tenemos que considerar también que cuando trabajamos con y cuando trabajamos con imágenes, por ejemplo, nos permiten incertidumbres hasta de 1.7 milímetros, movimientos de 1 milímetro, angiografía 0.3, resonancia magnética entre 1.5 y 2 milímetros, etc. Entonces, no puede sobrepasar la sumatoria de todas estas incertidumbres asociadas al posicionamiento de 2.4 milímetros. Realmente tenemos que estar bastante ajustados, ¿no? Entonces vamos a ver aquí justamente lo que el colega hacía, ¿no? El alineamiento usando los láseres, sobre los láseres para casos de cuando no es IMRT, nos permite una tolerancia hasta de 2 milímetros, en caso de IMRT hasta 1.5 y en el caso de radiocirugía 1 milímetro. Indicador por tamaño de campo, 2 milímetros convencional y radiocirugía 1 milímetro. Indicador por posicionamiento de mesa. Tenemos que estar, aquí hay una tolerancia de 2 milímetros a 0.5 grados. Es decir, yo tengo la mesa a 0 grados y la mesa no puede estar mayor a 0.5. O sea, mis 0 grados tiene que ser 0 grados o menor, ¿no? Con una diferencia de 0.5 grados. ¿Ok? Linealidades con la cámara monitora. Linealidad significa que yo voy subiendo las unidades de monitor y yo voy a tener aquí la lectura, ¿no? Tengo un comportamiento lineal. Coincidencia del isocentro mecánico y de radiación, esto lo vamos a ver la próxima semana, el control de calidad 1 milímetro, posicionamiento por el caso de los sistemas de imágenes 1 milímetro, con posicionamiento del COMIN-CT y del LINAC 1 milímetro. Eso vamos a ver en control de calidad, ¿ok? Este es otro, igual que se trabaja todo en torno de 1 milímetro. ¿Qué datos vamos a trabajar para casos de comisionamiento, para casos de radiocirugía? En primer lugar, necesitamos hacer la calibración, lo vamos a ver las siguientes semanas, y las curvas de PDD, las curvas de TMR, las curvas de TPR. Las curvas de TMR, si nosotros recordamos un poquito aquí, si hacemos un recordaris de cómo se obtienen los TMRs, yo voy a hacer medidas, ¿no? A diferentes distancias y voy a hacer medidas, ¿no? Aquí, por ejemplo, hago esta medida, pero yo voy a hacer la diferencia por la cantidad de agua que voy a tener a diferentes profundidades, pero en el mismo punto, ¿no? ¿Para qué caso se usa los TMRs? Es similar al TAR, solo que el TAR se usa para bajas energías, como ya habíamos visto, ¿no? En cambio, el TMR, que es la razón de tejido máximo, se usa para casos de arcos, ¿no? Los PDD se usa más para casos en técnicas de SSD. Entonces, como es hacer este tipo de lecturas, estar moviendo la mesa, estar desplazando la mesa, es un poco engorroso, ¿qué es lo que hacemos? Usualmente obtenemos los casos de PDDs, aplicamos por el Peak Scatter Factor, que también ya es conocido, es sencillo de ubicar, de hacer las medidas, aplicamos esta relación y obtenemos los TMR, ¿no? Es la forma práctica como se van a obtener los TMR, porque los TPS no nos piden TPDD, nos piden los TMR, solamente que nosotros obtenemos experimentalmente los PDDs, ¿ok? ¿Qué más nos van a pedir? ¿Qué cosa tenemos que considerar? Es importantísimo aquí que cuando hacemos las medidas de PDD, recordemos que es PDD, que luego lo vamos a transformar a TMR, pero estas medidas de PDD, cuando hacemos nosotros nuestras mediciones, vamos a hacer los primeros casos y tenemos que nosotros conocer cuánto es la dosis de entrada. Recordemos que solo hemos visto radioterapia 1. Estas dosis de entrada tienen un porcentaje para 6 meses, 18 meses, etcétera, ¿no? Entonces está alrededor, por ejemplo, aquí, menos del 40%, ¿no? ¿Dónde está localizado el Dmax? También, ¿cuánto es la dosis de salida? Y cuánto es el PDD a diferentes distancias. Porque vemos aquí que sí, pues nosotros podemos tener el PDD, tiene forma de PDD, como vemos aquí en rojo, pero vemos que encontramos grandes divergencias. O sea, la forma está, pero tenemos que nosotros corroborar. Entonces, es uno de los grandes errores que a veces se colecta datos y al final lo voy a evaluar. No,
Tienes que colectar los primeros datos, haces todas las evaluaciones, haces todas las verificaciones y todo coincide y comienzas a seguir colectando, vas colectando y vas verificando continuamente. Por eso tenemos que tener ya una plantilla en el cual vamos a ir superponiendo los datos. ¿Ok? Como ya hemos dicho, los PDDs pueden ser obtenidos a través de las cámaras, a través de películas para caso de las verificaciones, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, un caso de PDD usando diodos, ¿no? Diodos y cámaras semiflex para un campo, bueno, en este caso campo de 7x7, vamos a ver por acá, a ver el centrado, perfiles transversales. Para casos de PDD, y ahora vamos a ver algunos ejemplos de tomas de datos de PDDs. De igual manera, para casos de perfiles también, ¿no? Hay que considerar las diferencias tanto en penumbras como en las diferencias aquí donde tenemos alto gradiente. Recordemos que solo la posición de la cámara ya me puede hacer la diferencia, ¿no? Efectos, ya hemos dicho que existe y hay que considerar los efectos de volumen, los efectos de densidad, los efectos de polaridad, etcétera, ¿no? Y hay que comenzar a corroborar. Tenemos una serie de datos y tenemos un sinnúmero de publicaciones que nos pueden ayudar a que podamos hacer nosotros la corroboración de que si nuestros datos están dentro, si está cumpliendo las penumbras en porcentaje, hacer las evaluaciones de homogeneidad, de penumbra, etcétera. Por ejemplo, aquí, ¿no? Han hecho medidas en puntos tanto en la izquierda como en la derecha y van a verificar si está todo ok. Aquí, por ejemplo, ha pasado algo, ¿no? Y de igual manera aquí, por ejemplo, a veces puede pasar esto, que uno de los perfiles está corrido, ¿no? Cuando hacen las medidas en in-plane y cross-plane. Es decir, in-plane, yo tengo aquí el campo, aquí está el linear, in-plane es esto, ¿no? Yo hago mi perfil en este sentido. Y cross-plane es esto, ¿no? Entonces yo puedo, al superponer, estas deben de coincidir, ¿no? Entonces si está algo corrido es porque la cámara no está centrada, ¿no? Y estos tres perfiles transversales, cuando se usan, por ejemplo, los colimadores terciarios, que pueden ser las micromultiláminas, aquí están las micromultiláminas, puede haber el problema de esto, ¿no? La presencia de las láminas, aquí está de las láminas, ¿no? Entonces tenemos que hacer las medidas de cuánto varía eso, por ejemplo, para casos de Monte Carlo o con otro tipo de dosímetros, ¿no? Podemos usar diodos, películas radiocrómicas. Siempre nos van a decir que tengamos mucho cuidado con películas, ¿no? Con películas en realidad, porque las películas a veces tienen han mejorado bastante, ¿no? Pero tienen a veces desventajas, ¿no? La falta de homogeneidad, por ejemplo, por eso sirve para corroborar, más no sirve para hacer los datos primarios, por ejemplo. Recomendaciones a las medidas, ya hemos visto que es importantísimo considerar el cable, ¿no? La posición de la cámara o del diodo, ya lo vamos a iniciar al inicio, y sobre todo la influencia de los cables, ¿no? En toda la trayectoria. De igual manera, para las medidas de factores de colimador. ¿No? Las medidas de factores de colimador, los factores de dispersión de cabezal, ¿no? Cuánto influye el cabezal, ¿no? Cuando voy a hacer las medidas de factores de campo, ¿no? Esto lo hemos visto en las clases anteriores, que si yo tomo con diferentes tipos de dosímetros, lo puedo tener de esta manera, o los podría hacerle las correcciones correspondientes, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, las mediciones de factores de campo para campos pequeños, usando diferentes tipos, en este caso, usando diferentes tipos de acelerador. Entonces, aquí, por ejemplo, hay medidas de 4, esto debe ser 4 milímetros, ¿no? Factores de campo para 4 milímetros, 8 milímetros, etcétera, ¿no? Y hemos visto también el uso de las caperuzas, ¿no? Para medidas en aire. Algunas recomendaciones, sobre todo las recomendaciones es que tienen que cumplir todas ¿no? Todas las condiciones que tienen el protocolo 483, ¿no? Que son densidad, volumen, posicionamiento, etcétera. ¿Ok? Ok.
Recordemos que tenemos que considerar que cuando nosotros tomamos los PDDs, lo que influyen aquí a la dosis de entrada es justamente los electrones dispersos que vamos a tener por presencia de los colimadores, por presencia de la cámara, del filtro aplanador, etcétera, ¿no? De igual manera, todos estos van a influir también en los factores, por eso se considera eso en el factor maniquí. Entonces tenemos aquí los factores maniquí, diferentes tipos de factores, etcétera. ¿Ok? Podríamos también, por ejemplo, pues son recomendaciones que podríamos usar también películas para hacer las medidas de los perfiles y también podríamos aquí medir en el centro y poder tener mediciones, ¿no? En este caso, por ejemplo, hicimos medidas tanto con películas como hicimos medidas usando, por ejemplo, el propio, bueno, era de verificación, ¿no? Podíamos hacer las verificaciones usando, por ejemplo, el panel, ¿no? Haciendo la verificación aquí, por ejemplo, el centrado del campo, ¿no? Esto lo vamos a hacer la próxima semana también. Aquí estamos haciendo previos a hacer el comisionamiento. Siempre tenemos que hacer los controles iniciales. Eso lo vamos a ver la próxima semana, que son las pruebas de seguridad, las pruebas dosimétricas, las pruebas mecánicas, las pruebas de imagen, el centrado del campo. Eso es importantísimo. Aquí está haciendo la verificación en plena pandemia. Estábamos acondicionando, estábamos haciendo un comisionamiento. Podemos hacer medidas en acrílico de verificaciones. A ver, un momentito, espérenme un ratito que me están escribiendo. 5, ay, ¿dónde estoy? Deme un minutito.
Ok, disculpen, me entró una llamada. A ver, sigamos. Entonces, este caso, por ejemplo, es de la implementación de un sistema que hicimos la verificación usando acrílico o agua sólida y se hizo la verificación también con medidas, vemos aquí, usando el panel, ¿no? Para lo cual se hizo todas las verificaciones de homogeneidad, etcétera. Un momento. Entonces se hizo la verificación tanto con el panel, ¿no? Como con películas, luego hicimos con Monte Carlo y se hizo los ajustes. Aquí tenemos los perfiles, los PDDs, los factores de campo y se hizo todo el ajuste usando Monte Carlo. Esta es la experiencia de otra institución en el cual usaron un Trubin que es de Varian. Hicieron todo un sistema, por ejemplo, ellos usaron con un sistema terciario, usando estos conos. Este es el accesorio que va en la parte del colimador, en la parte superior del acelerador, ¿no? Previo a la toma de datos se hicieron, por ejemplo, las medidas de fuga, la dosis máxima, las penumbras, etcétera, ¿no? Y todos los aditamientos, por ejemplo, de cuál es el material del cono, el inserto del cono, cuál es su incertidumbre, etcétera, ¿no? Los detectores que usaron diodos de la PTW, el T617, aquí está, ¿no? Con todas las verificaciones, que tiene un volumen sensible de 0.03 milímetros cúbicos. Después usaron este otro, voy a correr hasta acá, que es la de microdiamante, ¿no? Que tiene un volumen sensible de 0.004 milímetros cúbicos. Es interesante este trabajo, que es un trabajo de tesis, que hacen las verificaciones de las medidas para diferentes tipos de dosímetros. Este de acá es un diodo con un área activa de 0.8 por 0.8 milímetros cúbicos. Bueno, en realidad será volumen, ¿no? La multiplicación. Después hicieron con una pinpoint, ¿no? Con un volumen activo de 0.016 centímetros cúbicos. Usaron un Fantoma 3D de Sun Nuclear. Ay, un momentito, discúlpenme, que estoy con toda la organización de un evento.
Ok, discúlpenme chicos, que estoy full acá. Ya, entonces, aquí, por ejemplo, han usado este tipo de fantoma, este fantoma es un fantoma cilíndrico, permite, por ejemplo, hacer medidas en las diagonales con mucha facilidad, ¿no? Aquí están colocando la cámara de referencia, han hecho medidas de TMR, en realidad no han hecho medidas de TMR, hacen las medidas de PDD y se convierte ya a medidas de TMR, ¿no? Ahí tenemos las cámaras de referencia y la cámara de campo. Hicieron las medidas de los perfiles, tanto hemos visto que han usado varios dosímetros, ¿no? Tanto la microdiamante como la SAN nuclear, ¿no? Y vemos ahí que hay diferencias, ¿no? Algunas diferencias significativas. Y entonces diríamos, ¿cuál de las dos vamos a escoger? Ahí es donde entra Monte Carlo, pues que nos ayuda a nosotros a poder, en el momento que van a hacer todas las verificaciones, el Mephisto nos ayuda a hacer ajustes, ¿no? Algunos ajustes de correcciones. Entonces aquí se comienza a ver los perfiles tanto en in-plane como en cross-plane, ¿no? Tienen que superponerse. Entonces aquí se comienza a hacer toda la colecta de datos para, por ejemplo, aquí para conos de diferentes tamaños, ¿no? De 17.5, esta como es la mitad del perfil, 15, 12.5, 10, 7.5, etcétera. Y se comienza a hacer la superposición usando diferentes tipos de dosímetros, ¿no? Y si se encuentra, miren, si se ve acá, hay perfiles y hacen acá los perfiles de acuerdo a lo que pide el TPS. Por ejemplo, en este caso hacen a una distancia fuente de superficie de 80 centímetros a 5 centímetros de profundidad. Luego los perfiles a 90 centímetros a 5 centímetros de profundidad. A 100 centímetros, 5 centímetros de profundidad. Y se hace con campos con filtro planador y sin filtro planador, ¿no? Donde se tienen mayores dificultades y diferencias van a ser para los campos pequeñitos, ¿no? Los campos muy pequeños acá. Y eso hay que hacer las correcciones, ¿no? Entonces aquí han hecho medidas, estos son para campos abiertos y aquí sin filtro planador, ¿no? Para cada uno, todo lo que pida en realidad el sistema de planificación, ¿no? Aquí de igual manera para diferentes distancias de 80, 90, 100, pero ya aquí, por ejemplo, para 10 megavoltios. En este caso es para 6 megavoltios. 6 megavoltios con filtro planador, sin filtro planador para 6 MEP y para 10 MEP con y sin filtro también. ¿Ok? Aquí hicieron las medidas, bueno, aquí ya tienen los TMR, han hecho las comparaciones. De igual manera, se tiene aquí los casos, ¿no? De TMR para los diferentes casos, ¿no? Para 6 MEP abierto, para 6 MEP sin filtros aplanadores, y así, ¿no? Se comienza a hacer las medidas. Miren, aquí hay pequeñas diferencias de los DMAX, ¿no? Y se tienen que hacer todas las correcciones, todas las verificaciones. Por eso que este trabajo de tesis, ellos han usado diferentes tipos de cámaras, diodos, etcétera, para que encuentren las verificaciones. Luego, las mediciones para factores de campo. Aquí hicieron diferentes tipos para conos de 4, 5, 7 hasta 17.5 milímetros usando diferentes tipos de detectores, ¿no? Entre las microdiamantes y las de diodo, para 6M sin filtro planador y con filtro planador, y después 6M con y sin, ¿no? Y encontraron diferentes valores, miren acá los diferentes valores para 6M, aquí 0.91, 0.95, 0.93, etcétera, ¿no? Y tenemos ahí los valores, ¿no? Los diferentes tipos de valores. Y luego comenzaron, obviamente, a hacer las correcciones usando los factores del 483. Recuerden que encontramos en la tabla el factor, multiplicamos por el factor y se hacen las correcciones respectivas, ¿no? Y ahí están haciendo ya los factores de campo para los diferentes tipos de energías con y sin filtros aplanadores, ¿no? Luego que se ha hecho el modelado, se lleva al planificador, eso vamos a ver en las siguientes clases cuando hacemos el control de calidad del sistema de planificación, ¿no? Aquí se hacen los análisis de los perfiles, significa que hay que hacer las medidas de planicidad, homogeneidad, cuánto está llegando en las penumbras, ¿no? Etcétera. Y se hace el cálculo de la función gamma, ¿no? Es el cálculo de la función gamma que nos permite hacer las evaluaciones
de las correcciones de los campos medidos y los campos calculados, ¿no? De los perfiles en este caso. Entonces se tiene tanto el medido, que es el azul, el calculado de forma teórica, y se encuentran los factores gamma, es decir, las diferencias tanto en desplazamiento, ¿no? Etcétera. 1%, 1 milímetro. Ahora, por lo general se trabaja el 3%, 3 milímetros, pero como estamos trabajando aquí nosotros con radiocirugía, se trabaja factores gamma de 1%, 1 milímetro. Eso lo vamos a evaluar bastante cuando trabajemos la parte de paciente específico para radiocirugía. De igual manera, con los PDDs también se tiene que hacer las mediciones, digo, las corroboraciones de lo medido, lo calculado y el factor gamma, ¿no? Y encuentran aquí, hacen todas las evaluaciones, calculado, medido, y comenzar a hacer las validaciones, ¿no? Hay que validar aquí tanto los perfiles como los PDDs. No es solamente tomar medidas, sino comenzar a hacer las validaciones de acuerdo a lo que nos pide y si están todos dentro de los factores, dentro de las tolerancias establecidas. ¿Ok? Ahí tienen para 10 MEP, aquí están para los PDDs, etcétera. Este es otra institución también que lo desarrollan como un trabajo de tesis usando conos, trabajan con diferentes tipos de diodos, cámaras de ionización. Miren, aquí han trabajado con diodos, cámaras, el software, películas radiocrómicas, etcétera, ¿no? Y han hecho aquí, han establecido la distancia para el cálculo de los TMRs. También lo he puesto abajo, ¿no? Han calculado el factor de campo, han hecho el cálculo independiente de cada uno de los conos, han hecho el cálculo independiente. Esta es una forma de verificar también, ¿no? Cálculo independiente, porque podemos hacerlo con cálculos experimentales, con cálculo con Monte Carlo, pero también nunca está de más nosotros generar nuestra propia plantilla para hacer los cálculos independientes de los factores de campo, hacer nuestros PDDs, hacer la superposición, etcétera, ¿no? Aquí tienen los TMRs obtenidos. Por ejemplo, si en algún momento ustedes comienzan a hacer su comisionamiento, hay múltiples publicaciones en el cual ya les dan los TMRs, entonces superpónganlo, o PDDs, ¿no? Para campos pequeños. Y aquí están los TMRs que han calculado para los diferentes tamaños de conos. Y luego, de igual manera, los perfiles, hacer las verificaciones de simetrías, de penumbras, de homogeneidad, etcétera, ¿no? Y de flatness, que es homogeneidad, ¿no? Y hacer las verificaciones que deben estar menos del 2%, ¿no? Acá está 1.1%, por aquí que hay 1.9, las penumbras están alrededor de 1.4 o 1.3, etcétera. ¿Ok? Se hacen todas las verificaciones. Yo tengo aquí una penumbra, pues tengo que evaluar las penumbras, digo un perfil, tengo que evaluar las penumbras, evaluar los campos aquí, ¿no? Simetría, homogeneidad, etcétera. Entonces ellos han hecho las evaluaciones para cada uno de los conos, la planicidad, etcétera, ¿no? Aquí están todos los conos. Y luego los factores de campo, que es tan importante, ¿no? Y esto va a depender mucho, con qué tipo de cámaras vamos a trabajar. En este caso, por ejemplo, existe que tenemos que, así como tenemos un protocolo para la colecta de datos, también tenemos que tener un protocolo para la verificación de esa colecta de datos, ¿no? En primer lugar, como ya hemos dicho, comenzar por conocer nuestro sistema de dosimetría, ¿no? Luego, comenzar por conocer el funcionamiento del fantoma y sobre todo del alineamiento, que es importantísimo, ¿no? Y luego voy a tener el certificado de los dosímetros, tanto de la cámara de ionización como los diodos. Estos certificados, sabemos que aquí me van a dar el N, aquí tenemos el N, que es el N en dosis y en agua, ¿no? Ya trabajamos hace mucho tiempo con el 398. Hay que estar con este certificado de calibración, tener en cuenta cuál es el voltaje que se ha calibrado, bajo qué presión, a qué temperatura, cuál es el factor de calibración, a qué tamaño, en qué rango de tamaño de campo. Por ejemplo, esta es una cámara que está recomendada de 5 a 40 y un porcentaje de incertidumbre. Y así sucesivamente. Mire, ve, esta ya es otra cámara con la cual ellos han trabajado y recomendado de 3x3 a 40. Igual 3x3 a 40, ¿no? 2x2 hasta 30. Por ejemplo, este es un caso
Esta es una cámara de ionización, una pinpoint, por ejemplo. Y tienen a la vez un detector de estado sólido que va de 1 por 1 hasta 10. Esto es importantísimo, esta información. Tenemos que tener el certificado de calibración, tenemos que tener en cuenta cuáles son los voltajes. Recordemos que el efecto de polaridad, ¿no? La presión, la temperatura, para que nosotros calculemos el KPT, ¿no? Ya eso todos conocemos. Y finalmente, conocer cuál es el factor de calibración y conocer las limitaciones de esa cámara de ionización, ¿no? Siempre con qué campos, en qué rango podemos trabajar. Eso es importantísimo. De igual manera, aquí, por ejemplo, tienen el factor de calibración del electrómetro. Por lo general, se manda a calibrar la cámara y el electrómetro todo en un conjunto. Vamos a ver, acá dice, ¿no? Como se ha mencionado en la introducción, dice este documento, la verificación del comisionamiento es el único paso por parte del área de física médica para el cual, previo a que se dé uso el sistema de planificación, previo a que se dé uso en tratamiento de acelerador lineal. Esto se basa en una revisión exhaustiva de todos los parámetros dosimétricos y mecánicos necesarios para el buen funcionamiento del acelerador. Claro, radiocirugía es un complemento, o sea, se sobreentiende que el acelerador ya tiene un control de calidad que se hace diario, mensual, trimestral y anual, ¿no? Entonces tenemos aquí las verificaciones de los factores de campo, comparaciones de los diferentes factores de campo, y este es el protocolo para verificación, es decir, cuál es el valor que se ha comisionado y cuál es el valor que se ha verificado. Y tenemos aquí el cálculo de los errores relativos, ¿no? Es una forma de verificar. Aquí tenemos los factores de campo usados con los detectores que han sido, los detectores que han sido recomendados, ¿no? Y esto siempre tenemos que compararlo. Y aquí aplicamos también el factor de corrección del 483. Entonces aquí otra vez, de igual manera, comienzan a trabajar aquí los factores de campo, usando la Farmer, usando la Semiflex, usando las micromultiláminas, ¿no? Las mandíbulas, ¿cuál es la diferencia, no? Pero aquí, claro, pues está trabajando con una Farmer que es bastante grande, entonces van a encontrar errores bastante grandes. Aquí tenemos la pinpoint, la diodo, de igual manera, hacen los errores. Y aquí encuentran factores de campo con relación a Farmer, Semiflex y la pinpoint, ¿no? Hacen todas las correcciones. Miren, obviamente, por el tamaño de la Farmer, que es 0.6, vamos a encontrar errores garrafales, ¿no? Y justamente aquí viene las recomendaciones que hacen, ¿no? Que algunos se pueden trabajar hasta 2, algunos hasta 1, etc. Y es aquí donde tenemos que hacer las aplicaciones de los factores de corrección. De igual manera, en las verificaciones, tenemos que hacer las verificaciones, aquí han hecho las verificaciones con diferentes dosímetros, en cuanto a las penumbras, planitud, simetría, tanto en crossplane como en inplane, ¿no? Porque aquí en el gráfico lo vemos bonito, pero nosotros cuando vamos a entregar el informe de un comisionamiento, tenemos que entregar toda esta verificación de cada uno de los perfiles, ¿no? Aquí está, ¿ok? Ya hemos visto los efectos volumen, tenemos que conocer, de igual manera con los PDDs también, ¿no? Obviamente que vamos a encontrar errores muy significativos para casos de, y aquí lo han hecho adrede, ¿no? Para casos de campos pequeños para volúmenes de detectores no adecuados, ¿no? Bueno, aquí se han hecho toda una corrida, luego se han hecho todo un informe de cuáles han sido las medidas para diferentes tamaños de campo, para diferentes profundidades, usando diferentes tipos de dosímetros, ¿no? Aquí tenemos igual los factores de campo. ¿Ok? Entonces, hacer comisionamiento es una responsabilidad bastante grande porque si se hace una mala toma de datos, eso puede conllevar a que el modelamiento sea errado y luego el cálculo de las distribuciones de dosis y los tiempos de tratamiento también. ¿Ok? Si tienen alguna pregunta.